lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de junio de 2020. Bueno, para el día de hoy, sabrán que subimos actividades el día de ayer. Un poquito de destiempo, nuevamente una disculpa por eso. El día de hoy, no estoy seguro si va a ser una de las últimas clases que tendremos para este ciclo escolar. Y para conmemorar esa clase me puse una de mis playeras favoritas. Me la trajeron de la misma madre Rusia, y por si alguien no conoce quién es este sujeto, es el primer ser humano que llegó al espacio. Se llamaba Yuri Gagarin, y fue un ciudadano de la Unión Soviética que llegó al espacio. Se dice que era hijo de un carpintero y llegó al espacio, pero no es la clase de historia. El día de hoy vamos a hablar sobre sintetizadores de voz. Es un tema que más o menos empezamos a introducir la clase pasada. Bien, ¿de qué se trata un sintetizador de voz? Un sintetizador de voz, es el eterno sueño de ciencia ficción en el que hablamos con la computadora. En el que llegamos y no sé, entras a la casa y computadora, dame el registro de quién sabe qué tanto, como si fuéramos Tony Stark o algo por el estilo. También se trata, de interactuar de una forma más humana con una computadora. Algo mejor que una pantalla oscura o que un frío teclado. Es hacerla un poco más humana. Eso es el sintetizador de voz. La síntesis de habla, diciéndole en palabras así oficiales, por decirlo de alguna manera, es la producción del habla humana en cualquier idioma por medios artificiales, evidentemente por medio de un ordenador o computadora. Esta síntesis artificial puede ser implementada en productos de hardware o de software. Quiere decir que no es exclusivo solamente para programas, también lo pueden hacer cosas físicas, tangibles. De hecho, se ha vuelto mucho más común de lo que creemos. Inclusive cada vez que nosotros nos subimos al metro, por lo menos el metro de la línea 12 y algunas líneas que tengan buen mantenimiento, ha notado que, por ejemplo, siempre te dice a qué estación estás próximo a abordar. Próxima estación, Terminal Tláhuac. O también del Metrobús. Ese siempre tiene un sintetizador de voz. Y que de hecho, como buen sintetizador o como buena voz robotizada, computarizada, es un poco torpe para algunos idiomas ajenos al que le estás programando. Por ejemplo, si le pides decir una palabra como Nezahualcóyotl, te la va a decir así, de una forma bastante burda. Bien, ¿cuándo fueron los inicios de la sintetización de voz? Realmente la sintetización de voz se conoce desde hace mucho tiempo. Investigando para desarrollar esta clase, descubrí que más o menos como desde finales del siglo XIX, pero no es como tal sintetización electrónica de voz, sino que funcionaban un poco más como pequeños fonógrafos. No sé si han visto, y les vuelvo a repetir el caso de esos juguetes de Mattel, que eran como un círculo que tiene una flechita que le jalabas una cuerda, y cuando señalabas a la vaca decía, la vaca hace mu. Por ejemplo, como Woody de Toy Story, que le jalaban
pues, el cable, la cuerda que tenía, y decía algunas de sus múltiples frases, como Eres mi alguacil preferido. ¡Ajúa! ¡Ay, compañero! ¡Tenemos que avanzar con la caravana! eso, más que tal cual ser una sintetización electrónica de voz, se puede decir que a su interior tenían un pequeño fonógrafo. Vamos a ver cómo funcionaba ese pequeño fonógrafo. Es algo muy sencillo. The original model used a type of internal phonograph as well. The design of these is quite interesting. I've taken this one apart so you can see how it works. Everything fits inside of this mechanism here. Let me show you what we're actually looking at there. This is the actual record, which is made of plastic. And this part here is the tone arm. And you can see the stylus, which is very dirty at the moment, is slightly lifted from the record. This part here is a rudimentary speaker, and it amplifies vibrations by staying in contact with the tone arm. So let's show it in action. Now, you may notice that each time a track is played, the stylus travels all the way across the record. So you may be wondering, how is there room for multiple sounds? Bien, uno de los primeros sistemas auténticamente computacionales de sintetización electrónica de voz, de hecho lo comentamos la clase pasada, fue un juguete que de hecho aparece en la película también de Toy Story. Vamos a verlo. Mary. You win. You see? All the letters work so right. A, B, C, D, E, F, G, O, O. Ese juguete se llama Speak and Spell. Fue desarrollado a finales de los años 70 por Honeywell Electronics. Espero haberlo dicho bien. Ajá, y ello llevó a muchos otros desarrollos. De hecho, existió inclusive un videojuego de principios de los 80 llamado Intellivision, que incorporaba como una especie de expansión que se llamaba IntelliVoice. Era algo que le conectabas a un costado y hacía que tus juegos hablaran. O sea, era malo, la verdad. Ajá, juzguen ustedes mismos. Y bien, posteriormente la voz electrónica fue utilizada en algún tipo de edificios de casas inteligentes, quizás en transporte público para hacerlo lucir muy futurista, y también en esa fiebre de futurismo que contagió a todas las personas en los años 80. Algún tipo de coches, particularmente de la marca Chrysler, manejaron sistemas parlantes. O sea, usaban un sintetizador electrónico de voz y te decían cosas como una puerta está abierta, como que olvidas tus llaves, como que tenías un defecto en el motor, o sea... Está abierta. Freno de estacionamiento aplicado. Cosas así. Evidentemente, a pesar de que gustaron mucho en su momento, pues pasaron de moda y los dejaron de usar. Bien, los sistemas sintetizadores de voz los volvieron un poquito famosos porque se empezaron a usar para ayudar a gente con problemas de discapacidad motriz. Por ejemplo, gente que tuviera el cuerpo inmovilizado o algo así. De hecho, el caso más sonado y famoso fue el grandioso y célebre físico Stephen Hawking. De hecho, era una persona muy famosa. Ustedes lo conocieron, quizás no, y si no, pues conózcanlo. Estaba solamente postrado en su silla de ruedas. Solamente podía mover con una mano o dos un teclado. Y mediante él podía hablar. Ajá. Vamos a ver un ejemplo. Some way to communicate through time with him and tell him about what life is like today. Are there any questions, any problems you might want to hand him to solve?
Is the solar system stable? And what happens to a star that cannot support itself against its own gravity? So you're thinking if Newton saw those questions, he might give us deeper insights into black holes. I'd be curious. Más recientemente, las inteligencias artificiales se han visto de alguna manera beneficiadas con el uso de sintetizadores de voz. Por ejemplo, hemos escuchado seguramente a Siri, a Cortana, que son, bueno, inteligencias, vuelvo a repetir, artificiales, entre comillas, con quienes de manera artificial podemos entablar una cierta conversación y hacerle unas ciertas preguntas. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que contiene un programa sintetizador de voz que lo que va a hacer que cuando nosotros le hablemos, esa voz, el programa lo va a interpretar y de voz lo va a convertir a, ese va a tener un programa intérprete que lo que va a hacer convertir esa voz en más o menos algo que la computadora pueda entender. Algo así como, no sé, pues como si apachurramos el teclado, lo va a convertir en letras. Ajá. Y viceversa, cosas que ya tenga programada con anterioridad pueden ser respuestas obviamente prefabricadas. Respuestas prefabricadas con las que nos va a responder esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacer cosas sencillas, sí, pero seguramente más de uno de ustedes ha intentado experimentar con ella y se ha dado cuenta que realmente es muy muy fácil que se confunda, es muy fácil que confunda acentos, es muy fácil que confunda muchas cosas. Evidentemente, aunque la inteligencia artificial fuera verdaderamente inteligente, le llevaría un tiempo de estar en contacto entre nosotros para terminar de aprender las particularidades de cada idioma y de cada región. Entonces se darán cuenta pues que somos un poco complicados los humanos, vaya, ¿no? Tan solo si alguna vez han tenido algún amigo extranjero que también habla español, por ejemplo como un argentino, un colombiano, un venezolano, no me voy lejos, un salvadoreño, un cubano, pueden ver que en algunas partes ustedes no se van a entender con ellos, ¿no? Tienen algunas palabrejas que no se parecen. O sea, yo hasta hace poco tiempo no sabía qué rayos eran moros con cristianos. Y bueno, no es más que frijoles con arroz blanco. Entonces, bueno, vaya, ¿no? Esas particularidades tiene el idioma. Aparte hay que recordar que el idioma español es un idioma particularmente complicado. Bien. Un sistema Text-to-Speech o TTS, por sus siglas en inglés, convierte el lenguaje de texto ahora sí que el lenguaje de texto convencional, por ejemplo de un archivo PDF, un archivo de Word, en habla humana, en habla perfectamente reconocible. De hecho, esos programas son súper famosos para tanto youtuber chafa que tiene pánico escénico y que no les gusta aparecer ellos en pantalla, no les gusta que su voz aparezca en pantalla. Y de ahí viene ese programa de dictado, que es esa voz robotizada que todos conocemos y que en lo personal odio. También existe el caso contrario, que es un caso que vamos a abarcar la próxima clase. Bueno, primero tengo que estar seguro que ya va a haber una próxima clase. En caso de que tengamos una próxima clase, vamos a utilizar... Bueno, les voy a hacer otro video tutorial de cómo hacer que Microsoft Word pueda recibir un dictado. Solamente van a necesitar ustedes un micrófono y la correcta configuración en Microsoft Word para que el programa pueda recibir un dictado. Eso podría ser muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una tarea. Si tienen que hacer un ensayo como el que les dejé el día de ayer sobre Ada Lovelace, que espero que les haya gustado mucho el video. Ustedes simple y sencillamente le dicten y lo hagan, pero rapidísimo.
Voy a ver la forma, aunque ya estemos fuera del ciclo escolar. Sí me gustaría dejarles eso como fin de ciclo. ¿Por qué? Porque creo que sería un buen regalo que les puedo dar a ustedes que van a entrar a la preparatoria. Mis alumnos de tercero van a tener que estar escribiendo algunos ensayos cada vez más largos. Y también pues a los de segundo, bueno, que van a pasar a segundo y los que van a pasar a tercer año de esta secundaria. Bien, o si es que jamás vuelven a regresar, si es que jamás nos volvemos a ver, seguramente en algún momento de sus vidas les va a servir. A mí me fue muy útil aprender a usar la modalidad de dictado para hacer mi tesis profesional de licenciatura. Fueron 200 y tantas páginas que créanme que tenía las manos casi ampolladas de tanto escribir. Entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no le dictas a la computadora? Dije, oh, wow, es una gran idea. Y ya más o menos aprendí cómo y créanme que fue facilísimo. Bien, habíamos mencionado que esto iba a ser meramente introductorio a los sintetizadores de voz, no porque su profesor sea flojo, sino porque yo entiendo que ustedes ya están un poquito cansados, no quiero sobrecargarlos de trabajo. Y bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Sin más por el momento, espero que estén muy bien y que tengan un increíble fin de semana. Y bueno, nos vemos. Punto. Espero que hayan disfrutado de este video, porque yo también lo hago. Muchas gracias.